¿Qué tal, Anaí Vargas? Queridísimo Héctor Daniel Pérez Aguilera, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Has visto últimamente alguna película sobre algún músico que te haya gustado? Sí, de hecho, una de mis películas favoritas de este año es una Ajá. biopic musical. Que eso vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Las historias de los músicos cantantes que han tenido sus propias películas o series también, a lo mejor por ahí mencionamos una que otra serie. Sí, la vida de los músicos puede ser material de guión, por supuesto, porque ya ves que hasta existe este club de los 27, 27, sí, que es como muy misterioso cómo a cierta edad hay un rush, como un impulso de fama y fortuna y ahora le llamarían viralidad también, de sí. fama, pues, Ujú. que pues lleva a estos jóvenes talentos de todos los géneros Sí, pues a sumergirse en el showbiz, ¿no? Y caen presas de las drogas o de ciertos placeres que podrían parecer mundanos, pero que también a veces son como pues, salidas, ¿no? ujú. Son como ollas de presión y necesitan estas escapes o disociarse porque de plano la vida también del músico llega a ser matada. Sí, O sea, no es porque nada más rockstarear y ya, ¿no? claro, porque justamente, digamos que las películas o las series que más auge han tenido, o aquellas dedicadas a algún tipo de músico, de cantante, son de aquellos que tienen vidas tormentosas o Sí. vidas o turbulencia alrededor de ellos, ¿no? Ajá. Que pues sí tienen mucho que contar, la gran mayoría de las veces desde un lado pues un tanto negativo. Sí, es que los guionistas tengamos en cuenta esto también, pues buscan, como dices, historias que valga la pena contar. Si tienes un músico que todo le ha salido como que bien y como que el mayor drama en su vida es a lo mejor, no sé, cosa de pagos o cosa aburrida, Sí, sí, sí. pues dices, pues claro que no. Incluso las bandas que se separan, si la separación no fue cruenta y Ah, claro. Y terrible, turbulenta. pues, ajá, o borrascosa, Sí. pues no hay forma de hacer una película porque sería aburrida para quienes no conocen a la banda. Por eso es que hay muchas Ajá. bandas o músicos que igual no tienen su biopic por esto, ¿no? O sea, como que dicen, o ¿Qué sea, sí, cuento? música genial, pero no hay Ujú. drama. Sí, y de hecho creo que también se ha visto que muchas de las biopics que son, están hechas cuando todavía la persona o las personas viven y que están aprobadas por ellos o que están aprobadas por las familias, suelen ser como de estas figuras inmaculadas que ellos nunca hicieron nada y todo Ujú. fue alrededor, ¿no? Los villanos o los antagonistas siempre fueron los demás y ellos son impolutos y pulcros. Y es cuando flaquean estas historias o cuando también no tienen a lo mejor el éxito esperado, el éxito de otras. Sí, y otra importante cosa a considerar para tal vez que una biopic sea exitosa, Ujú. pues es que también el artista debe tener cierto grado de fanbase, que es quien Sí. a lo mejor al principio va a llenar las salas, pero que el efecto es que como historia de vida también funciona. Algo así como las biopics en general, pues hacen esto con deportistas, con científicos, con gente que se dedica al arte, en otras artes, Ujú. que puede ser material para otra charla. Sí, sí. Pero por ahora, pues no sé, ¿cuál es una peli que quisieras tú comenzar así, decir, esta biopic yo la recomiendo? Mi película, bueno, mi biopic favorita de este año, que creo que es el ejemplo perfecto de cómo se hace una biopic y de cómo se tiene que llevar la vida de un rockstar, en este caso, a la pantalla, es Better Man. Ujú, La historia de Robbie Williams ujú, en film, en ujú. película. Eh, Que por una N de distancia podríamos pensar que estamos hablando del de comediante. Robin Williams, hay tanta confusión, sí, Sí, pero, el ex ajá, Take That, era de sí, Take That él. exactamente, Ajá, justamente Take That aparece obviamente como parte fundamental del inicio de Robbie Williams claro. en la música, que para mi sorpresa, bueno, yo saco mucho el tema de los millennials aquí, pero pues tú me acompañas. Nosotros crecimos viendo MTV, Ujú. entonces a lo mejor no sé si a ti te tocó, pero a mí sí como Sí. el surgimiento de Rock DJ, por ejemplo, el Ujú. video de Rock DJ, que Era fue, increíble. fue un suceso en su Sí, momento, porque eran cosas que no sí. se veían en los videos musicales, entonces sí Eran fue, efectos especiales bien logrados, claro, como de película, ajá, y además como el concepto tan atrevido en ese momento se sintió atrevido, sí, 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 osado, ujú. porque Robin Williams pues hacía como un striptease, pero de carne, Pero ¿no? desde la piel hasta los Ajá, huesos, era, así era es. bellísimo. A mí se me hacía Era, como muy bueno, porque además
marcó un poco la línea de lo que él iba a hacer, Sí, claro. que era como... Como solista. Como solista, como un pop fino, con cierta calidad en imagen, en audio, pero además poniendo como cierta comedia. O sea, Sí. como que él siempre sus videos, algo así como Eminem, que Juguetea. quería como hacer comedia también. Sí, de hecho es como, yo podría considerarlo como una especie de hijo apestado del Britpop de los 90s, porque precisamente en Better Man se ve esta relación que tiene con los Gallagher, con Oasis, y a su vez también con Blur. Con Blur también, y con All Saints, que es una banda, o sea, son las renegadas de las Spice Girls, o sea, para que te des una idea, ¿no? Es una girl band de pop con la que una de los miembros tuvo una fuerte relación romántica con Robbie Williams, entonces él siempre estuvo como yendo y viniendo entre este mundo de los rockeros, de los poperos, o sea, en lugar de no encontrarse en estos dos mundos, creo que conquistó los dos. Pero Better Man justamente toma la oportunidad Robbie Williams para mostrarse como un chimpancé. Uno pensaría, ¿por qué? Yo cuando vi el póster, perdón que te interrumpa, dije, el planeta de los simios. Sí, 6 o 7, no sé. Y aparte el póster es una portada de un disco suyo, padrísima, pero obviamente ya él caracterizado como un chimpancé. Y justamente creo que es precisamente de eso de lo que se trata una biopic, de que la persona se plasme cómo se siente y cómo se ha visto a sí mismo. Y él siempre se ha visto como esta especie de renegado, como de persona que no pertenece y que es incluso involucionado, que no ha evolucionado como los demás, ni en lo personal, ni en lo musical, ni en lo artístico. O sea, podemos ver a una persona que se vulnera y que no se siente lo suficientemente bueno a lo largo de su vida, pero creo que además el desarrollo y la ejecución de la película, la manera en la que está montada y el cómo inserta las canciones y los musicales es padrísima. No interrumpe secuencias para meter un número musical, ¿no? Sino que las historias, los números musicales van moviendo la historia, van avanzando lo que te está orgánicamente sembrados en el guión. Sí, en Rock DJ precisamente hay un plano secuencia, lo pueden buscar en YouTube, ahí nada más el número musical ya está disponible, en el que te está narrando justamente en el plano secuencia desde sus inicios y cómo llega la fama y explota con Take That, hasta que ya por fin llega ese momento en el que dice, ¿sabes qué? Pues quizás yo puedo hacerla en solitario, ¿no? O deba hacerla en solitario, porque no se sentía lo suficientemente apreciado dentro de la banda. Fíjate que ahorita que dices esta parte como Outcast de Robbie Williams, hay que recordar que Take That, me parece, competía con New Kids on the Block y All Saints con Spice Girls. Entonces como que siempre anduvo en este lado B de los casi, o sea, sí famosísimos, muy famosísimos, pero no el top, como en el lado casi tan top, mainstream, es lo como que segundón, ¿no? Sí, es lo que me causó mucha sorpresa cuando salió esta película, que yo ahorita que mencionaba que pues crecimos viendo Rock DJ y a Robbie Williams en los 10 más pedidos o en MTV, resulta que no tiene una fanbase quizás tan fuerte o no es tan popular mundialmente como yo hubiera pensado en su momento que lo era por este impacto que tuvo a inicios de los 2000, pues en Estados Unidos realmente no pegó tanto como uno pensaría que sí lo pudo haber hecho. Y aparte, digamos, pues los gringos también son como muy terrenales, ¿no? O sea, nosotros tenemos a los nuestros y los nuestros. Además ya se había dejado pasar a la invasión Britpop, ¿no? Toda la invasión británica. Él ya llegó, como dices, medio tarde a la fiesta. Pero sí, claro que cosecha premios y mucha fama. Me imagino que discos de platino tendría, cosas así, porque sí tuvo muchas ventas. Pero sí como que todos lo veíamos como un chico que probablemente iba a ser llamarada de petate. Demostró que no. Lo bueno es que mantuvo calidad, mantuvo fanbase. Pero sí, como dices, no fue el ícono del pop que muchos aspiran a ser. Sin embargo, pues cosechó una muy querida, un recuerdo bueno, ¿no? Sí, o sea, claro. Como que nunca se mancilló, nunca hubo un escándalo que lo tumbara. Pues tuvo, o sea, en la película también vemos cómo, pues sí, las drogas, los excesos. Pero eso es parte de show business. Lo consumieron realmente a nivel personal. Las sustancias. Y cómo eso también merma su carrera en ciertos pasajes de lo que ha sido su trayectoria hasta ahorita. Pero creo que justamente el ponerse como un chimpancé dentro de esta película, aunque pudiera parecer un movimiento muy extraño, es el símbolo identitario de una persona. O sea, yo me siento un chimpancé, yo me siento un outcast, entonces así me voy a poner en la película. Yo creo que así es como se tiene que hacer una biopic. Y se lleva con este humor que te decía. El humor de Robbie Williams en todos sus videos era
era una cosa que esperabas. Ajá. De que como ya salió el nuevo video y si salía muy ceremonioso, muy claro, Sí, como sí, que, sí. caray, ¿dónde está el gag? Sí, ¿O este no dónde es me Robbie Williams. sonríe? Sí, porque Sí. por lo menos sonreía a la cámara o hacía algún gestillo como para conectar. Y creo que ponerse como chimpancé, pues también es una especie de ejercicio de humildad o sea, no sé qué tanto, porque Como también reconstrucción sí que también. pegó, o sea, sí pegó, y a lo mejor él mismo en esta humildad dice, sí, pero estoy evolucionando, estoy todavía creciendo, Ujú. bla, bla, bla. O sea, creo que está interesante el ejercicio porque sí es cierto, cuando el que produce es el mismo rockstar, el Sí. mismo estrella, Ajá. como que también a veces pecan de cuidarse Sí, 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 demasiado. exactamente. Y eso me hace pensar en el biopic de Elton John, Ujú, que es Rocketman, ujú. y que él mismo financia y produce. Entonces, Sí. de alguna manera, como que uno dice, ay, se va a estar cuidando. Pero algo agradable de Rocketman, y por lo que creo que fue bien recibida, es que no se volvió tanto un tributo a sí mismo, Ujú. porque, pues imagínate, ¿quién si no Elton John podría hacerse una pirámide él solito? Claro. No solo de historia de vida, sino como de éxitos. O sea, Sí. pues ya la reina lo nombró Sir Elton John. O sea, dices, ¿qué más puedes hacer antes de morir, no? Sí. Y él es de los artistas que también probó esta época del pop, Ujú. donde se hablaba de estas realezas, ¿no? O sea, como Madonna. Tiene una ríspida rivalidad con Madonna, ¿no? Ajá. La detesto. Y es justo esa especie de Olimpo musical del pop, Ujú. donde Elton John es eminente y por eso digo, era para que su película fuera así grandilocuente y Sí, 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 fastuosa. Y fastuosa. me encanta que al igual que Robbie Williams, no sé Ujú. si es un tema inglés. Podría ser eso, o sea, tiene una cierta fineza dentro de todo el Sí, estrafalario. exacto, como que es muy divertido ver cómo él también se ridiculiza un poco llegando en Sí, este disfraz, las en plumas, un los vestuario así colores. totalmente estrambótico, Sí, sí, sí. a una sesión de rehabilitación, ¿no? De estos Ujú. como estos grupos de autoayuda Sí. para el abuso, para hablar del abuso de sustancias, Mm. del alcoholismo, de cosas así. En donde pues va él desarmado también, va Ujú. expuesto y ridículo de alguna Sí, sí, manera, sí. porque el vestuario, claro, en un contexto de show, en un escenario, es increíble, Sí. pero en el contexto de este grupo de autoayuda con las sillitas, llegar así, pues Todos son es... iguales, ¿no? En teoría. ajá, entonces es como esa disparidad provoca el humor también, ¿no? Sí, Ese sí, humor sí, sí. inglés, digámoslo, Ajá. en donde también él se vulnera para hablar de su historia, cosa que me gustó mucho en la película, que la estructura no es necesariamente eh, cronológica, aunque Ujú. sí tiene esa curva pues de qué pasó al final, qué pasó en medio, pero sí hace esta estructura un poco fragmentada para hacer de cuenta que es como la estuviera contando ahí con ese grupo de autoayuda, ¿no? Sí, que además él trabajó muy de la mano con Taron Egerton, ¿no? El actor que lo interpreta en la película, que además, Ujú. Que eh, lo vimos en Kingsman. sí, así es, que además yo no entiendo hasta la fecha cómo es que los premios de la Academia lo obviaron, no tuvo ninguna nominación, sobre todo viniendo de ese premio infame que le dieron a otra biopic, que a lo mejor ahorita vamos a Ah, sí. mencionar un año antes, me Chan, chan, parece. chan, chan. Sí, tun, tun, tun. Pues sí, a final de cuentas, una relación interesante que vemos en Rocketman y que era obvio que se tenía que tocar, además de todo este asunto de venir de la nada y lograrlo todo, que parece Ujú. que también es una constante en las biopics, porque pues, también es interesante ver a ese héroe del pueblo o héroe de la clase trabajadora. Pues Sí. vemos cómo Elton John también descubre su durante el proceso, teniendo novias, novios y demás. Y hay algo interesante que a mí se me hace como que en guión debió lucir hasta más intenso que en la película, Ujú. que es como Elton y John, o sea, como Son dos, ajá. su nombre proviene de dos músicos, ahorita Ujú. no recuerdo los Como nombres, Pedrito Fernández. o Pink Floyd. Ah, Que traemos, mira. son el nombre de dos músicos a Sí, quien el músico en cuestión pues tributea y dice soy esto y soy esto, son mis influencias, me llamo así. Pero también está o Marilyn este Manson. amante que luego se vuelve manager, o Marilyn Manson, que no son necesariamente músicos, No.
sino un desvividor y una actriz Una de cine. actriz, ajá. Pero acá con Elton John es como su amante y luego manager, se llama John. Entonces algo interesante debió ser, imagínate el guión de esa película con los cues de personaje. Así, Elton dice esto, John le contesta, Elton, era como un monólogo. Sí. Entonces, si uno analiza la película en ese nivel, tipo Fight Club, tipo Club de la Pelea, bueno, que ya es muy vieja, ni modo de no spoilear, es esta situación de pues no sé, como de esquizofrenia, de sentirte dos personas. Personalidad múltiple. Ajá, esta personalidad disociada llega a ser más interesante. O sea, cuando pensé en eso y tuve oportunidad de verla después, ya la vi después pues, ya en la tele, ¿no? Ya, sí, ya. Cuando te la repiten ahí en algún cable. Uy, Canal 5, dice el tío. Sí, no, y luego sí veo cable porque hay hoteles donde no hay Yo también. como tal y solo Sí. hay señal de cable y pues te chutas lo que pasa. Ajá. Y tuve la oportunidad de ver otra vez Rocketman y dije, wow, o sea, sí cobra otra lectura. Entonces, si alguien que nos escucha ya la vio, pues corran a verla de nuevo pensando en qué pasaría si de repente él es su propio manager, su propio, ¿cómo se diría? Su propio explotador. O sea, ya ves, porque los managers en muchas películas salen retratados como villanos, Sí. porque son los que le exigen al cantante o a la actriz o al Sí, artista son en los cuestión. explotadores, Y acaban siendo medio villanescos porque tal vez el mismo artista acabó harto o dañado. Ajá. O se orilló al tema de las sustancias, del abuso, de todas estas malas hábitos, Sí. que los destruyen por exceso de trabajo, que muchas veces los managers dicen, pues ¿cómo te vas a detener ahorita si estás en tu edad más productiva musicalmente hablando? Sí, y mira, justamente ahorita que tocas el tema de los managers como villanos, como grandes villanos o como estas figuras antagónicas, me voy a venir un poquito aquí a lo local, a México, porque también se han hecho aquí biopics de cantantes y de músicos. Y qué mayor monstruo del management que Sergio Andrade. Entonces, si nos vamos al 2014, 2015, bueno, en el 2015 estuvo la película Gloria, de Gloria Trevi, dirigida por Christian Keller, que es un director sueco, me parece, que es, si no estoy errada, es la única película que logró hacer, porque pues sí, fue un poco tormentosa su manufactura. Gloria Trevi y Sergio Andrade, interpretados grandiosamente, creo yo, por Sofía Espinosa y por Marco Méndez. Muchas veces se habla de que tienen que ser, o la gente busca como clones o busca personas que sean idénticas. Sí, que se parezcan. Pero creo yo que en una biopic, sea de músico, de actor, de actriz, de lo que quieras, es más que capturen la esencia de la persona a la que van a interpretar, que puedan absorber la personalidad, que entiendan los manierismos, que entiendan sus motivaciones, y obviamente tiene que haber una semejanza física, ¿no? Entonces yo creo que, aunque quizás no vean tan idénticos a Marco Méndez, que seguramente todos lo ubican más bien como Ramiro de Amores Perros, el hermano de Gael García, y a Sofía Espinosa, quizás no los ven tan iguales a Gloria y a Sergio. Una vez que los ves en acción, entiendes perfecto que son Gloria y Sergio. Yo creo que también hicieron un trabajo maravilloso. Yo también coincido, porque además se siente esta fibra delicada entre el amor verdadero y la explotación o este otra vez rush así de fama, de éxito. La estamos rompiendo, no hay que perder un segundo. Sí, y voy a decir esto con mucha cautela, pero principalmente en el personaje de Sergio Andrade, interpretado por Marco Méndez, el manejo de voz que tiene Marco Méndez, la manera seductora en la que habla, uno entiende por qué. El enamoramiento de Gloria. ¿Por qué caían estas chicas, tanto Gloria Trevi como estas chicas de 13 años, de 12 años, de 15 años, con un hombre que no era lo más mínimo atractivo, ¿no? Pero que las embelezaba de tal manera que, por supuesto, se creían este cuento de hadas que les pintaba y que terminaba siendo una historia de sadismo y de tortura completa. En la película, en Gloria, vemos justamente cómo llega Gloria de Monterrey, que hay que decirlo, Gloria Trevi era una niña bien de Monterrey, o sea, no llegó con los zapatos viejos, como se ha dicho. Llega a la Ciudad de México con este afán de ser estrella pop. Ella quería hacer la doble de Lucero, así es como inicia en el medio. Total, que conoce a Sergio Andrade, le hace firmar un contrato en una servilleta mientras están comiendo hamburguesas y papas, por eso la papa sin catsup. La lleva a los Cuernos de la Luna con base en la rebeldía que Gloria Trevi representaba, que no era real, no era verdad, porque estaba completamente sometida por Sergio Andrade.
Pero ¿qué pasa? Sí. Que otra vez voy a apelar a lo millennial. Esta generación, sobre todo, yo sí lo voy a decir, me voy a poner personal, o sea, yo sí veía a Gloria Trevi en la televisión y yo me ponía a cantar y me ponía dizque a desgarrarme las medias y a despeinarme porque Sí, fue como este era una espejismo, revolución. fue un espejismo de rebeldía como después RBD, Ándale, ¿no? sí, sí, Y sí. digo espejismo no solo porque no era una rebeldía cimentada en una protesta real, sin embargo, sí que ayudó a abanderar a muchas personas o Muchas a mujeres también. envalentonarse, el poder femenino, y en general, o sea, hombres y mujeres que yo también, a lo mejor a mí me causaba como más empatía una Gloria Trevi Sí. que otra cantante Que las pop. estrellas pop como Paulina Rubio, Thalía, Claro. que estaban en ese momento, que eran algo más fresa, digamos. Ujú. Gloria Trevi ese era el lado Sí. B de la masilla en los dientes que te cantaba, de los videos Era más cutres, las hacia la películas Guzmán, cutres. ¿no? Ajá, en Ándale. ese aspecto como Sí, sí, sí. rebelde, rockeroso. Ándale. Sí, Que no. una vez que se destapa la historia real, pues entiendes que no, no era así, ¿no? Que era una fachada. Pero Sí, sí, más que sí. fachada, digámoslo así, en términos artísticos o de industria, Ajá. era un personaje. Sí, O sea, también construido. Gloria Trevi como personaje funcionó tremendo, Así porque es. la sociedad tan mojigata de esa época, Ajá. o sea, a México hay que decir también en esto de las biopics, porque Ujú. muchas son como del rock también. Sí, sí, sí. A México se le negó el rock. O sea, nuestro rock fue callado un montón de tiempo y solo pasaba el rock en tu idioma a cuentagotas, pero con temas muy tranquilos, casi de amor. O sea, casi fue un pop rock. Sí, porque también sí había estas figuras femeninas en el rock, por ejemplo, como Rita Guerrero, ¿no? De Claro, Santa Santa Sabina. Sabina. Sí, pero Gloria Trevi sí marcó una pauta quizás desde un lado más comercial para abrir esa puerta, como al lado más rebelde. Y en la película pues también vemos este pasaje. Kenny y los Eléctricos. Kenny y los Eléctricos también. Y vemos este pasaje también desde que es sometida por Sergio Andrade hasta que llega esta situación ilegal en la que involucran a personas que no han alcanzado la mayoría de edad, vamos a ponerlo así. En situaciones que no son acordes a su edad. Así, para que YouTube no se enoje. Exactamente. Y también vemos cómo vemos a los personajes de Mari Boquitas, también interpretado por Tatiana del Real, que ella sí es idéntica a Mari Boquitas. Y vemos Creo que se operó para... y también vemos al personaje de Aline Hernández, que es el que destapa, interpretada por Jimena Romo, que es quien destapa la situación ante los medios a través de un libro que se llama La Gloria por el Infierno y que, bueno, desata toda esta búsqueda y captura en Brasil. Vemos la etapa de la cárcel de Gloria Trevi. También creo que los musicales están muy bien insertados en manera en la que también avanzan la historia, y yo creo que el hecho de que haya sido realizada por un director extranjero ayuda mucho eso, a que haya sido vista desde un ojo externo. Christian Keller cuenta que él vivió en la casa de Gloria Trevi por varios meses, que vivió en su patio para poder observarla, para que le contara la historia. Director del método. Así es, y que Gloria... En ese momento Gloria Trevi estaba en un lugar muy bajo en el que su carrera parecía ya había salido de la cárcel, no parecía que no iba a repuntar. De repente vuelve a tomar un auge la carrera de Gloria Trevi y dice, ¿saben qué? Ya no quiero esta película. Y dijo, y me solté el cabello. Y se hace todo un revuelo porque pues ya no quería que saliera la película, hubo demandas, la película se filtra pirata. En su momento fue la película más costosa en la historia del cine mexicano en cuestión de presupuesto. Entonces el fracaso que tuvo en taquilla fue descomunal. Sin embargo, en los premios Ariel de ese año, tanto Sofía Espinosa como Marco Méndez se hicieron ganadores de Mejor Actriz y Mejor Actor, creo yo que con justa razón. Entonces, pues ahí está Gloria. Sí, debió recibir más cariño porque la película en sí está bien hecha, cumple con esta estructura narrativa, ritmo. ¿Sabes qué? Creo que es muy kitsch, pero eso lo hace acorde a la figura de Gloria Trevi, porque Gloria Trevi es malgustienta, o sea, de Gloria Trevi no puedes esperar fineza, ni elegancia, ni mucho menos. Entonces, el hecho de que la película sea cutre en ciertos momentos es un mal gusto que está cuidado y tiene un propósito. Simplemente hay que recordar las películas que de hecho rodó Gloria Trevi. Zapatos viejos y todo eso. Que tenían estos chistes tan, sí, como de mal gusto, estas imágenes que para su época eran escandalosas, pero que ahora las vemos con cierto cringe. Sí, sus videos también no eran del todo, digamos, ¿cómo podemos decirlo? De una manera... no eran elegantes, no eran pulcros, o sea, buscaba ser de mal gusto Gloria Trevi, pero lo lograba. Escandalizar. Así es. Pues sí, fíjate que una cosa que también sucedió con ese guión era que
que no fue, al no ser aprobado por Gloria Trevi, como que ella su desquite o su revancha fue la serie. Que además el guión fue de Sabina Berman en esa película. Ajá. Pero la serie, como sí está autorizada por Gloria, fue un desastre. O sea, Sí, sí, si sí. la película no fue bien recibida, la serie mucho menos. Sí, y sabes también que siento que Gloria Trevi ya ha contado tanto su historia, Ajá. en película, en serie, en docuserie, en documental, en libro, en revista, Que en ya pastiche, parecen en cómic. disculpas más que Ahí te está biografías. diciendo que hay algo que quizás su conciencia no ha dejado ir, y también creo que no es que le reste seriedad al asunto, porque la película de Gloria, independientemente te guste o no la música de Gloria Trevi, te habla del tema de pues de esta situación ilegal con la edad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante saber que eso ocurre en el medio mexicano, tanto en la música como en el cine, como en lo que busque, en lo que guste. Funciona en muchos niveles, Así para es. fans y no fans. Y el hecho de que ya la cuente tanto, creo que más bien golpea la credibilidad de su versión. Exacto, ya es como una mentira dicha 1000 veces, se vuelve Más verdad. o menos, sí. Pues yo recuerdo que por esos 2000 también salió una buena película sobre James Brown llamada Get On Up, que Chadwick Boseman hace a James Brown, que lo hace de una manera muy convincente también. Esto que decías de la semejanza, es que me acordé por esta semejanza. Sí. Pero también es como todo el asunto que bien dices, donde el actor tiene que encontrar manierismos, ¿no? Exacto. Cadencias a la hora de interpretar. El asunto del lip sync para ver como que parece que cantas. O sea, todo es un trabajo tan milimétrico. Que no se vea como la pantomima, ¿no? Nada más. Porque todo el mundo podemos karaokear y hacer como que somos nuestro artista favorito, pero estos actores van a ser retratados por una cámara de cine que está muy cerca de ellos. O sea, yo como que a James Brown lo recuerdo siempre sudando, por ejemplo. Sí. O sea, Ándale. como que era muy sudón. Entonces, como que cuando yo veía videos o apariciones en vivo de James Brown, siempre se me hacía un tanto desagradablón. O sea, no era como este artista cuidado que sale inmaculadamente para la cámara, sino James Brown se arrojaba con pasión al escenario, al estilo de Jim Morrison, que también tiene biopic. Sí. Que era así como me ven y así voy a salir. O sea, él sí se ataviaba, porque también tenía sus vestuarios muy lentejuelados, ¿no? Pero me acuerdo que era como muy sudoroso. Entonces, me encantó que en esta película hicieran como esa imagen también un poco descuidadona, como decías, como la Gloria. Ajá. Pero acá con el padrino del soul, que fue retratado así como, pues, como un músico influyentísimo, ¿no? O sea, un montón de cosas que compuso y construyó, pues fueron propias de un genio musical, porque se siguen de hecho usando a la fecha de hoy, incluso en los géneros más actuales, cosas de James Brown. Entonces, sí es retratado como un genio, pero también es retratado como el propio villano él. O sea, es también como que le da la vuelta. Autodestructivo, ¿no? Ajá, le da la vuelta a que el manager es el malo. Acá James Brown parece una especie de antihéroe. Porque también es como muy... Es muy hosco con los demás, ¿no? Aleja a la gente con su actitud de auto... sí, pues de ego, ¿no? O sea, tiene un ego tan grande al ser un genio, sabe que es un genio y empieza a maltratar a todo el mundo. Y me parece que también esta espiral de autodestrucción en la película es retratada con mucha crudeza, con mucha... O sea, estas decisiones en fotografía que te comentaba del sudor y... O sea, hay muchos backlights que hacen que este actor, que es tan guapo y que era pues tan guapo, tan galán, se vea así de repente hasta deformado, enojado. O sea, siempre está haciendo un gesto exagerado porque James Brown era todo histrión. Era un histrión, era una se diva. Se movía. Sí. Que además él, si no mal recuerdo, a ver, corrígeme si me equivoco, sí pertenece al Club de los 27, ¿no? Ay, no estoy seguro, Sí, pero me sí, parece que sí. tuvo una vida cortísima también, sí, es cierto. Sí. O sea, fue una estrella fugaz, digamos. Sí. Un montón de brillo y luego desapareció a corta edad. Y efectivamente, pues, es una película que explora ese lado oscuro, pero donde el mismo artista, pues, es su... Como lo que decía Elton John, o sea, acabas siendo tu propio explotador, ¿no? Y tú mismo desgastas tu amistad, tus amores, o sea, se demuestra que también en la industria es difícil tener una pareja estable, pues. Entonces, también el tema del amor, al igual que como con Andrade, pues acaba siendo un asunto de mera
transacción, o sea, se vuelven relaciones transaccionales Sí. para que puedan ser. Sí, porque se vuelven ya también conflictos de intereses, ¿no? Sobre todo cuando te vinculas. Se veía también, por ejemplo, en otra biopic mencionada rápidamente, Dreamgirls, que es la que le da el Oscar a Jennifer Hudson, con Beyoncé también, que estas relaciones románticas sí ya se vuelven transaccionales, justamente. Ya los intereses de ambos ya no son el uno por el otro, sino el alcanzar metas que por ciertos momentos ya se vuelven personales y usando al otro como excusa para llegar a esas metas. ¿Y qué opinas de las biopics de Bob Dylan? Porque hay un par ahí. De Bob Dylan. A ver, aquí dice producción que falleció a los 73 años, James Brown. Entonces estaba al revés el número. Sí. Era de los Pues 27, mira. era como de los 72. Sí. 73 por un Sí. año. Por un año y un capicúa de Sí. números le... Bob Dylan, bueno, la verdad, yo no vi esta última, es de James Mangold, que ya venía también, o sea, James Mangold tiene ya una expertise en las biopics musicales, porque en el 2005 hizo Walk the Line con Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon, que es la historia de June Carter y de Johnny Cash, que le dio el Oscar a Reese Witherspoon por Mejor Actriz, a Joaquín Phoenix, pues ahí se quedó sentado aplaudiendo nada más. Pero regresa que y fueron... Le hizo así. Sí, casi 20 años después para contar la historia de Bob Dylan con Timothée Chalamet. La verdad no la vi porque... Te habías hartado de Timothy. Ya lo habías visto en cartelera. Sí, como... Es que vi el tráiler 150 veces en el cine y dije, mira, yo ya lo habías visto como 3 veces al año al mismo Timothy. Sí, además siento que Timothée Chalamet ya nada más está como en esta búsqueda obsesiva por un Oscar y está muy chavito para eso, yo siento, pero bueno. Ándale, era como una peli para oscarearlo. Sí, y además, fíjate que a mí Timothée Chalamet, a pesar de que sí, ya me tiene harta, la verdad, una disculpa, pero nunca lo catalogaría como mal actor. Lo poco que vi de esta película, sí siento que logró como atrapar esta esencia de Bob Dylan, sobre todo a nivel de la voz, a nivel de la voz hablada, no de la voz cantada. Y pues James Mangold, como digo, tiene ya el expertise en biopics musicales, entonces seguramente hizo algo al menos interesante a nivel dirección, no sé si tú la viste. Yo la fui a ver a cines y efectivamente creo que coincido contigo en esto de que la actuación no es mala, pero creo que el problema de esta peli en realidad, de hecho sale Johnny Cash por ahí, o sea, bueno, un actor, no me acuerdo qué actor hace a Johnny Cash, pero en todo este asunto pues sobresale como muy tímidamente, pero esta como innovación o, ¿cómo se diría? Cuando cambias pues tu género, donde Bob Dylan se vuelve como más rockero, donde deja de lado esta música como más country, más gospel, más religiosona. Más de los pueblos. Para volverse ya más rockstar. Pero creo que A Perfect Stranger lo hace mucho mejor. O sea, creo que esta otra biopic de Bob Dylan es que tenía esa sombra tan enorme. Sí. Entonces esta peli pues no pudo dar ese brillo porque al no ser ni la primera, porque también ya ves lo que dicen, el que pega primero pega mejor. Como en el caso de la de Elvis, que también John Carpenter hace un trabajo maravilloso. Claro. Y Baz Luhrmann ahí va como a ver qué puede cosechar. Yo no aguanté la de Elvis de Baz Luhrmann. Pero exacto, compites contra una gran peli. Es como ese dicho medio de la industria de si no está roto, don't fix it, no lo arregles. Sí. Porque sí, o sea, ya había grandes pelis de ellos dos. Y como para qué hacer otra, es como cansado ver la historia otra vez de Gloria, otra vez de Bob Dylan, otra vez de Elvis, ¿no? También siento que es como un regodeo un tanto ególatra, ¿no? De ciertos directores o ciertos autores, como, a ver, yo voy a hacer una y va a ser o la mejor o va a ser de la que van a hablar. Y tras que no le salió. Y no le sale, ¿no? Entonces, pues nada más es un tropiezo. Sí, en la de Perfect Stranger sí hay como esta búsqueda porque hay una situación curiosa que es poner a Bob Dylan en diferentes actores, ¿no? Es como decir que él se reinventa a sí mismo. Kate Blanchett lo hizo, ¿verdad? Kate Blanchett llegó a ser Bob Dylan. Y entonces esa maravilla de casting y de selección y de atrevimiento hace que entendamos ahora sí como más fuerte que Bob Dylan no quería ser la misma persona, ¿no? O sea, quería ser como esto que decías de Robbie Williams, como reinventarse y crecer y evolucionar y pasar de Australopithecus a Cromagnon y luego a humano. Y ahí me parece que es más acertada esta construcción de personaje porque es como más atrevida. Y la de Mangold es buena, pero como ya la otra había hecho esa maravilla, como que esta te quedas viendo una biopic muy lineal
Más convencional, ¿no? Más Además, convencional. sí, a mí a Perfect Stranger la vi cuando en su época, ya no la he vuelto a ver, pero sí me acuerdo que me impactó muchísimo. Sí. Me encantó la forma justamente en Ajá. la que está retratada una persona, Exacto. que es muy similar a lo de Better Man, ¿no? Es como darle la Ajá. vuelta a eso nada más, a poner a un intérprete a que también como si yo fuera una estatuilla también para que me vanaglorie una sola persona. Ajá. No, aquí es darte diferentes fases, que en la música, sobre todo en la música pop de hoy en día, se habla de las eras. Entonces también aquí también te las marca Sí. simbólicamente. Y sí, a mí a Perfect Stranger sí me gustó mucho. Y algo que comparten estas pelis que hemos mencionado, a lo mejor también es como esta evolución del género en sí, ¿no? O sea, el pop, el rock, incluso el hip hop. Está 8 Mile de Está 8 Mile, Eminem. es cierto. Es que Sí. todos estos géneros, vamos a decirle pop porque no porque el pop sea de ciertos instrumentos, sino más bien como que el mainstream, popular. O sea, la música que tiene esta duración de radio, Sí, que ahora es de streaming, que ahora es como de minuto y medio, ¿no? Sí. O sea, esta música que nos llega a todo el mundo, que no requiere ser académico para entenderla, que más bien la quieres corear, digamos, a eso yo le llamo pop, ¿no? En general. Pues sí te muestra este árbol genealógico, ¿no? Porque fíjate, el James Brown en el soul provenías como de haber roto la fórmula de la música de iglesia, que lo hizo Ray, que también con Jamie Foxx. Con Jamie Foxx, Oscar para Jamie Foxx. ¿Cómo el género se construye a partir de música que en un momento dado era casi sacra y se convierte en algo, pues casi a contrario de lo sacro, lo más no sé decir diabólico. Lo más terrenal, lo más mundano, de placer, de amor, de desamor, de pasiones humanas. Sí. O sea, empieza siendo de bajos mundos. De pasión, digamos, divina o hasta sublime, crística y llegar a pasiones humanas. Y en ese camino, como todos los intérpretes exploran y asuman y desgastan y le dejan ahí la vida y vemos como que en todas estas biopics si las ve uno, un maratón, digamos, y las ves como en ese orden, ¿no? A lo mejor ves James Brown ves Ray, luego ves James Brown y luego ves Elvis, ¿no? Porque Elvis también rescata esa vena de la música negra, ¿no? Sí, y cómo se va ramificando. Y la vuelve rock and roll para los blancos. Y ese Elvis, rock, y luego Robbie Williams, que toma el Britpop, que es ese rock muy blanco, que llega al pop, ¿no? O sea, que no como eslabón, pero sí como exponente de estas boy bands, que luego se vuelve lo que hoy en día es, que es el culto bueno, todavía existen las boy bands, pero en K-pop. Y todavía, o sea, tienen sus rachas, sus auges. Sí. Pero ya no como esta industria de boy band que se conocía. Sí, porque aparte con esta accesibilidad que tenemos para estas figuras, para las redes sociales y demás, ya no son como mitos, ya es muy difícil que una celebridad o una figura se vuelva un mito, porque ya los tenemos muchísimo más accesibles a nosotros. Y más clusterizado, ¿no? Digamos, segmentado los públicos, ya cada quien tiene su músico favorito y no tiene más de tantos mil seguidores, o sea, ni siquiera llega a los millones a veces, pero te puede encantar, lo cual hace como un escenario interesante porque ¿cómo serían las biopics del futuro? ¿De quién se contarían las biopics del futuro, además? Porque además ya hay tanta estrella tan efímera con esto de ya no hay álbumes, ya no hay tanto esta veneración por las discografías, sino por los hits, por los números, por las reproducciones. Entonces, ¿quién realmente va a ser trascendental, ¿no? De aquí a unos años? Y ahorita que mencionabas tú lo de las estrellas fugaces y justamente eso, me voy a ir a 1997 con una película biográfica que ayudó a cimentar no a una, sino a 2 estrellas. Como la flor con tanto amor que me diste tú. Seguramente ya sabe que es Selena, dirigida por Gregory Nava. Pero hasta empezaste como que esa es la intro para hablar de Selena. Como la flor. Sí, con tanto amor. Así es. Con esos teclados. Sí. Selena que fallece a los 23 años, o sea, era una chavititita que ya sabemos cómo fue que murió, ¿no? Y que nos muestra su gira con los Dinos. Porque antes era Selena y los Dinos, era un grupo una como banda. tal. Así es, con ella como front woman, hasta que, pues sí, empezaba a resaltar y la lanzan como Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex, como es conocida. Interpretada por Jennifer López en esta película cuando era pues jovencísima y desconocida. Joven. Era, con todo respeto, era nadie Jennifer López. Entonces, ¿qué hace Selena? No nada más ayuda como a cimentar, a mitificar a la figura de Selena Quintanilla, sino que a Jennifer López le da el boost que hasta ahorita la tiene ya haciendo su propia biopic, porque también
Ya Jennifer López ya soltó su propia biopic, pero bueno, esa la verdad ni siquiera la vamos a comentar. Una Pero cosa, sí. sinceramente yo no me imagino, yo conocí a Selena siendo Jennifer López, ¿sabes? O sea, yo vi la película y ahí es como conocí a Selena, que originalmente me parece que en el 2019 vino Gregory Nava aquí al Festival de Cine de Morelia a presentar la película y comentaba que originalmente tenían a Salma Hayek contemplada para interpretar a Selena, pero pues Salma Hayek mide lo que mi llavero, ¿verdad? Con todo respeto, entonces no daba la altura para hacer a Selena. Y había otra actriz, aquí les voy a decir el nombre ahorita, que también era conocida como la doble de Selena, Gloria de la Cruz, que también estaba siendo considerada, había hecho pruebas para ella, para interpretar a Selena, y de repente la encuentran... ¿cómo lo puedo decir? La encuentran desvivida en un contenedor de basura, muy trágicamente. Entonces, pues sí, Selena también ayuda mucho a mitificar lo que es la propia cantante, también a darle este boost a Jennifer López, nos cuenta la historia de cómo empieza con los dinos, de lo rígida que es su familia a nivel religioso, que también tuvo que ver mucho con el momento de su muerte, lo de las transfusiones de sangre, a ser testigos de Jehová. También tuvo su lado punk. Sí, porque... De oponerse al familiar, se revela. Al contexto de su... Se revela su contexto familiar, se casa con uno de sus músicos, me parece que era, y pues también te muestra la figura de Yolanda Saldívar, ¿no? Que además, todos sabemos quién es Yolanda Saldívar, qué tuvo que ver en la vida y muerte de Selena. Y también creo que se hizo muy famosa esta escena de la muerte, de cómo retratar el momento en el que una figura de este calibre muere, que es ella cantando en el escenario, deja caer una flor, corte a la gente velándola en Los Ángeles, que también, insisto, vuelvo a la generación millennial, los que vimos esa película en su momento en Canal 5, es así, pues esa escena sí nos fue un trauma en su momento, entonces pues fue como cuando el Mufasa queda ahí así de memorable. Ándale, sí, cuando Scar deja caer a Mufasa. Y pues esa fue la vida de Selena Quintanilla, la reina del Tex-Mex. ¿Qué te parece si vamos cerrando ya también con... Pues otra vida de alguien que empezó, como decía, me acuerdo mucho de los promocionales, que decía, vino de la nada y se lo llevó todo, que es Juan Gabriel, ¿no? Sí, el Divo de Juárez. ¿Cómo la vida de Juan Gabriel dio para...? Es que es tanto drama... tan interesante, tan trotamundos, tan en desde cero, o sea, esto del Noa, ¿no? Cómo es retratado el bar, o sea, me parece que la serie, porque hay que aclarar que no hubo película como tal. Es docuserie, ¿no? Es una docuserie, fue, yo creo que de una calidad muy, muy alta, o sea, le hizo honor a Juanga, que es muy querido, que es un personaje de estos que es difícil tocar, porque si no lo haces bien se te echa México encima, ¿no? Sí. Entonces yo creo que le hicieron mucha justicia, está hecha con mucho cariño, el diseño de producción es inmaculado, ¿no? O sea, cuando hay escenas de la pobreza en la que vivía o del barrio, de todo de contexto del barrio, está muy bien cuidada. Y cuando llega a la fama también sigue habiendo como toda esta situación también de mostrarnos esa exigencia que él tenía consigo mismo y también la genialidad, perdón. Juan Gabriel. Y también la genialidad con la que componía. Sí. O sea, que hasta hay un meme por ahí de que Juan Gabriel ha hecho más por la poesía en México que el Fonca, ¿no? Uy, los puristas se querían encima. Sí, está hecha por María José Cuevas, que también ya tiene todo el máster en hacer documentales. Ella hizo Bellas de Noche en su momento. Entonces, pues sí, yo creo que no se esperaba nada menos de una serie de Juan Gabriel, que sí, o sea, le tomó varios años, ¿no? De recopilar el material, o sea, si uno se mete en las redes de María José Cuevas, ve cómo ha hecho este behind the scenes a través de sus posts. Se ven los cuartos llenos de cintas, llenos de cajas, llenos de fotos, de recuerdos. El hecho de también curar, ¿no? Tanto material que se puede llegar a tener de Juan Gabriel para darle esta estructura narrativa que yo creo que es muy fluida, es muy buena, te cuenta muy bien la historia de Juan Gabriel también con estas figuras alternas que lo fueron formando tanto en lo personal como en lo artístico. La relación con su madre, que sí, fue tan difícil y que de alguna manera
pues a ese tipo de trauma, a ese tipo de dolor, Sí. pasión humana no resuelta, pues también se le debe un montón de composición tan genial, muy versada en el dolor, ¿no? O sea, Juan Exactamente, Gabriel, exactamente. hasta en su momento inicial, Ajá. que también aparece ahí retratado como sus primeros hits, pues le cantaba como a ciertas mujeres, cierto romance inexistente, pero eran canciones que ya empezaban a hablar de desamor, o sea, desde Sí, ese sí, pop sí. tan Tan luminoso, alegre, tan ajá. alegre que tenía, ya había líneas que eran muy pullosas, Sí, que al principio a lo mejor él no tiene esa libertad de escritura, pero conforme empieza a ser autor, empieza a hacer sus temas más oscuros, sí. pero memorabilísimos. Sí, y también hay una serie del 2016, me parece, Hasta que te conocí, que, bueno, a mí me gustó mucho cuando la vi, me Ujú. parece bastante buena. Creo que los tres actores que interpretan a Juan Gabriel a medida que va Eh, creciendo lo hacen extraordinariamente. Y justamente se transmitió primero por cable en ese momento, no estaban las plataformas tan en auge como ahora, y luego sale a tele abierta y justo cuando termina la transmisión en tele abierta es el día en el que fallece Juan Gabriel. Entonces creo que ahí te habla de lo que es ser un divo de verdad, ¿no? Wow. Sí, 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 fue un personaje que nos dejó grandes temas y cómo cierra esa serie con el concierto en Bellas Artes, ¿no? Ujú. Maravilloso, porque podríamos decir que sí fue el epítome, ¿no? De Sí, su claro. carrera. Ese concierto de Bellas Artes, de verdad, o sea, todavía No lo que veo no lo y dejaban además presentarse en Bellas se Artes. me enchina la piel solo de pensar cómo fue Sí, vivirlo. O sea, yo hubiera querido ver a Pink Floyd, pero también a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes. Debió ser una experiencia claro, extática, ¿no? O sea, claro. de ese mariachi, esa orquesta, esos coros, esa producción que él pujó, peleó, ahí dejó todo el alma, todo lo que Sí, pudo juntar de dinero, porque se ve que era ese gran tributo a la música mexicana, así, composiciones propias, pero también como una carta de amor a México. sí, y bueno, ya también para ir cerrando, porque ya producción nos está corriendo, ya que ya vayan saliendo. Nada más una breve mención. No sé si sea la primera biopic aquí en México, pero si no es la primera, yo creo que sí es de las primeras, que es La vida de Agustín Lara. El famoso vampiro por el conde Drácula que tuvimos aquí en México interpreta a Agustín Lara, que bueno, le saca también como 1 metro de altura a Germán Robles de Agustín Lara, pero tiene toda esta elegancia y Que toda le hubieran esta hecho el truco percha de los hobbits, ¿no? Para que se viera más que chiquito. hubiera estado de rodillas. Yo creo que estando de rodillas y daba a la altura de Agustín Lara. Pero sí también te muestra como esta historia de cómo nace la estrella de Agustín Lara en los burdeles, aprendiendo a tocar, bueno, tocando el piano en los burdeles, en los Ujú. prostíbulos de aquel entonces, cómo se hace la cicatriz en la cara tan famosa, la gente que conoció, que, bueno, Agustín Lara también era un niño bien de Veracruz, Ujú. entonces cómo se va relacionando con esta gente de un bajo mundo, entre comillas, cómo conoce a María Félix, interpretada por Lorena Ujú. Velázquez. En fin, ¿no? Hay mucho de dónde Que le ver. escribe María Bonita, ¿no? Él escribe María Bonita, María Félix, Ujú. muchas otras canciones también escribió. Y también les recomiendo por ahí el libro de Francisco Hagenbach, si quieren. Se llama Solamente una vez, también de Agustín Lara, para que se den cuenta de que la vida del compositor es una novela erótica, es una historia erótica. Y si vemos a Agustín Lara, pues tampoco era un hombre precisamente guapo, Pero entonces era el hablamos, flaquito de pero era el oro. flaquito de oro, entonces vemos cómo conquistaba a estas mujeres y No, cómo es tenía que esta labia. la labia es lo que te iba a decir. O sea, sus palabras son su arma, ¿no? Son sus mejores cartas. Sí, y de verdad la vida de Agustín Lara es una novela erótica, entonces si lo quieren leer, si quieren ver la película, ya está en YouTube, y pues así cierro yo estas biopics musicales. ¿Y a qué artista le hace falta una biopic? Porque igual, no sé, en una de esas nos escucha algún productor y dice, Yo quiero ver es la de cierto, Madonna, a mí me urge ver la de Madonna, ya viene con Julia Garner, se según esto. necesita, Se necesita la de Madonna, Julia Garner, pues, la protagonista de Weapons, que yo creo que es un casting perfecto para hacer a Madonna. Entonces, ¿no a ver será, cuándo. o no será que se están esperando a que Madonna termine su Todavía ciclo de falta, no, vida? Madonna es eterna, todavía falta. Madonna, sí, yo creo que es eterno. ¿Y tú? Yo pienso que, así ya ahorita que acabamos hablando más de los casos mexicanos, Ajá. yo creo que hace falta una película de Caifanes, No, los porque Caifanes. es una banda también tan grande, es de las últimas grandes bandas, por Ajá. lo menos aquí en el país, que ya tendría también como este drama, ¿no? Ujú. Estas peleas entre los integrantes, estas separaciones,
estos caminos y todo el misticismo en torno a Caifanes y toda la parte también como media que se podría aprovechar para hablar de todas esas bandas que no tuvieron exposición mediática, porque Caifanes también estuvo en esos hoyos funky, sí, claro, donde tocaban como las insólitas imágenes de Aurora, y que era una banda que pues así medio darky que nadie conocía, y que hay un montón de bandas que estaban en ese hervidero, y como que eso también nos mostraría ese lado B del rock en tu idioma, porque ellos son el abanderado de ese rock más real, ¿no? Que para muchos más real, por ejemplo, que Maná, que podría ser internacionalmente más famoso, que si llega una biopic de Maná primero, pues voy a decir, esperen, ¿qué está pasando? En España, sí. ¿Qué está pasando? Tal vez seguramente la dirigirá algún extranjero, pero a nivel nacional me daría mucho gusto ver una peli así, porque también está este asunto de buscar la mexicanidad de alguna manera estilística en el género del rock. Pero bueno, sería como un sueño hecho realidad. A final de cuentas, pues creo que esta plática nos da para hablar de otras biopics. Viene la de Michael Jackson, por cierto, ya está nada de salir en cines. No, pero te iba a decir para otro tema de conversación, que por ejemplo... Solo Michael Jackson. Ahorita me quedé pensando que hay biopics musicales de artistas que no existen. Como por ejemplo ahorita que traigo Hannah Montana, por ejemplo. No te iba a decir como estos rockstars que no existieron, como Spinal Tap, que es como una falsa banda de metal que tiene su película, o como David Bowie, que tampoco se le hizo una peli como tal de vida, sino que se tuvo que falsear como con la vida de otro artista, o Pink Floyd, que tampoco tiene una película de Pink Floyd. Subliman, ¿no? Pero la de Wall habla de un supuesto rockstar, o sea, como este personaje o Tar. Sí, ¿no? Ándale. O sea, como estos personajes ficcionales, pero que parecen ser biopics. La misma Autos, Mota y Rock and Roll que salió este año, que también habla de Avándaro y también toca algunas bandas y algunos cantantes de la época, pero también inmiscuye a otros que quizás no son parte de él. Pero bueno, pues un placer platicar de cine con usted, Anaí. Héctor, muchas gracias a Reves Online, a Fotoviva. Y gracias a nuestros mecenas, pueden apoyarnos en Patreon, ahí está el enlace en la descripción. Por favor, invítanos un cafecito, aunque sea. Si ya te chutaste el video, pues invítanos un cafecito. Muchas gracias por sus pesos, muchas gracias. Todo aporta.